mientras no rechaza la idea de mantener conversaciones de paz sobre Ucrania. El presidente Vladimir Putin también dice que no puede haber un alto el fuego mientras que el ejército ucraniano siga con su ofensiva. Lo cierto es que siguen estando sobre la mesa diversas iniciativas de paz. Ejemplo, propuestas de parte de África y China que podrían ser la base para hallar el final del conflicto. Pese a que las expectativas de Kiev se han desmoronado en el campo de batalla, sigue lanzando ataques que Moscú considera como terroristas, mientras Estados Unidos y países europeos no cesan su apoyo armamentístico y financiero a la nación ucraniana. ¿Estamos en presencia de una guerra fría 2.0? Bueno, ya lo analizaremos. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz. Esto es Detrás de la Razón. Así iniciamos. Rusia reitera que no rechaza las conversaciones sobre Ucrania y que una iniciativa tanto africana como china podría ser una base para la paz. En una rueda de prensa posterior a su reunión con los líderes africanos, el presidente ruso denunció la negativa de Kiev al diálogo e indicó que es difícil implementar un alto el fuego cuando el ejército ucraniano está a la ofensiva. То есть люди погружаются, понимаете, для них это не безразлично. Да? Но есть вещи, которые трудно реализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов прекращения огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам еще обращаться с прекращением огня. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Al mismo tiempo, Putin recalcó que a pesar de la gran ayuda financiera y militar de Occidente, las tropas ucranianas no han conseguido avances en ninguno de los frentes. Точно совершенно. Связано, конечно, с потерями бронетехники. На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно. То, что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1300 с лишним единиц бронемашин разного класса. И 2/3, наверное, это западного производства. Putin también advirtió que Moscú no quiere enfrentamientos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, pero está preparado para cualquier escenario. Por otra parte, y con motivo del Día de la Armada, Putin destacó el crecimiento de la fuerza militar de la Armada y aseguró que es un baluarte indestructible de la capacidad de defensa del país. Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики. Последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. В числе заступивших на боевое дежурство ракетный корвет «Меркурий». Ahí entonces parte del material que nos ponía en contexto estas más recientes declaraciones del gobierno ruso respecto a la situación. Gracias al equipo de redacción y producción por ello. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Luis Hernando Muñoz, economista, analista internacional desde Donetsk. Muy buenas noches, Dani y toda la audiencia. Y también nos va a aportar en el análisis a Adrián Celaya, analista geopolítico, presidente de CAI Center desde Durango, España. Allí veíamos sus perfiles, ahora sí ya están conectados con nosotros y les damos la bienvenida. Ahora sí les saludo, Luis Hernando, ¿cómo está? Gusto recibirle. Muy buenas noches. Bueno, aquí es de noche ya, Dani y toda la audiencia, muchas gracias por estar ahí. Estamos con ustedes, muchas gracias. Ya vamos a iniciar el análisis, antes le damos también la bienvenida y un cordial saludo a Adrián Celaya desde Durango. ¿Qué tal, Adrián? Hola, estupendamente, encantado de estar con vosotros como siempre. Y un saludo a Luis Hernando. Igualmente, gracias.
Bueno, Gracias. justamente vamos a iniciar desde Donetsk con Luis Hernando, porque visto lo dicho por el presidente Putin, Luis Hernando, definitivamente la clave para hallar el camino a la paz al fin del conflicto es que Ucrania frene los ataques contra Rusia, pero le pregunto además cuál sería ese punto de inflexión para que Kiev, pues sus tropas depongan las armas, teniendo toda una maquinaria detrás que le está impulsando a hacer lo que está haciendo. Bueno, de hecho que Kiev no va a detener por ningún motivo su maquinaria, bueno, digamos la maquinaria de la OTAN que está con Ucrania, ¿cierto? Así que esperar que de un momento para otro la Junta de Kiev, la Junta la llamamos aquí, sí, porque fue a raíz de un golpe de Estado que ellos llegaron al poder, ellos no van de ninguna manera a detener absolutamente ninguna de sus acciones. Primero, porque están totalmente todo el tiempo acosados por los países de la OTAN, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, para llevar a cabo las acciones y utilizar todo el armamento que se les ha entregado. Segundo, es imposible pues que ellos puedan negarse a continuar por el mismo estado de Ucrania, que es un estado nazista y donde unas minorías nazis mandan en el ejército y en el gobierno. O sea, el punto extremista que vemos allá, esos puntos extremistas de fascismo que hay, no le permiten a los dirigentes, por lo menos al presidente Zelensky, decir, bueno, sentémonos a la mesa del diálogo. Así que eso es imposible. Por otra parte, el punto de inflexión yo considero que sería ese momento en que Occidente se canse al ver que, a pesar de la ayuda, Kiev no va a lograr absolutamente nada. Y obviamente porque se están acabando los guerreros ucranianos. Entonces yo creo que ese sería el punto, cuando Occidente se canse totalmente de esa guerra sin sentido. Y esa pregunta vamos a ir un poco más adelante en el programa, hasta qué punto Occidente se va a cansar o si quieren convertir esto en una guerra fría, pero más adelante vamos a hablar de ello. Adrián, voy con usted y aun cuando el propio gobierno ucraniano ha reconocido, lo hemos visto, que su contraofensiva no ha tenido los resultados deseados, en las últimas semanas hemos observado cómo ha incrementado ataques con drones, por ejemplo en la capital, en Moscú, también en Crimea y hasta en Donetsk. Tan solo en Crimea, fuerzas antiaéreas rusas llegaron a derribar unos 25 drones ucranianos. ¿Cómo se perfila esta estrategia, si realmente es una estrategia? ¿Y por qué luego de tantas vidas ucranianas perdidas en esa llamada contraofensiva, Kiev sigue dispuesto a intensificar otros estilos de ataques, incluso contra la población civil, que parecen sin rumbo o sin sentido? ¿Cómo entender esto? Bueno, la verdad es que no faltan precedentes en las actuaciones del gobierno de Ucrania contra la población civil, en su momento fundamentalmente del Donbass, y que ahora extendiéndolas pues hacia Crimea o hacia poblaciones rusas, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué hay detrás de esto? Probablemente una estrategia, pero una estrategia de imagen, ¿no? Ante la derrota asombrosa que yo creo que ha sorprendido a todos los interlocutores de esta ofensiva en la que prácticamente ha tardado 2 meses el ejército de Ucrania incluso en llegar a la primera línea defensiva rusa, ¿no? El fracaso es tan absoluto que parece claro que Kiev está intentando distintas maniobras de imagen, haciendo ver que, bueno, podemos hacer daño a Rusia, podemos hacer daño al gobierno ruso, a la imagen del gobierno ruso, aunque no sean objetivos militares. Esta es la razón de que se esté hablando de terrorismo más que de actuaciones militares, porque efectivamente los objetivos no son militares, esto no incide en el curso de la guerra, pero sí incide en esta dinámica de imagen de que, bueno, podemos crear maniobras desestabilizadoras de alguna forma que pueden repercutir desde el punto de vista de imagen en 2 sentidos. Internamente, porque claro, la situación interna en Ucrania es cada vez más difícil ante el rumbo socioeconómico y ante la evolución de la guerra, y por supuesto externa frente a una OTAN que ha ayudado de forma sistemática desde el primer momento a Ucrania, casi protagonizando ella misma el conflicto, y que evidentemente está pidiendo resultados. Es
esto se está notando, este nerviosismo de la OTAN se está notando con mucha claridad en las últimas semanas. Se han producido declaraciones de distintos agentes políticos, que esto es la clave, no es la OTAN en sí misma, sino los agentes políticos, incluso corporativos, que están detrás, los que son los que realmente toman las decisiones. Hemos visto declaraciones sobre, por ejemplo, incluso de Henry Kissinger, aludiendo a la necesidad de llegar a un acuerdo. Esto es porque se han empezado a dar cuenta de que la guerra ha empezado a correr, el tiempo ha empezado a correr a favor de Rusia, y ya se está hablando cada vez de forma más repetida, que desde la OTAN se le ha puesto de plazo a Ucrania, plazo de septiembre, para empezar a negociar, ¿no? O conseguir resultados claros en el terreno bélico, o empezar a negociar de una forma u otra, ¿no? Ahora, hablando precisamente de esos resultados, hasta lo que hemos visto a la fecha, Luis Hernando, Zelensky ha reprochado a Occidente por el hecho de no estar llevando hoy a cabo una contraofensiva exitosa. Aún así, Estados Unidos y los países europeos, algunos países europeos, hemos visto, no han dejado de enviar armas ni asesoría a Ucrania. Y llama la atención un artículo de la BBC del día 28 de julio, en donde titulan preguntándose por qué las armas occidentales no están inclinando la balanza a favor de Ucrania en la guerra. ¿Qué considera usted respecto a este interrogante que plantea este medio? ¿Un error de cálculo ucraniano? ¿Cómo lo ve? Bueno, de hecho, que aquí la culpa no es solamente el error de cálculo ucraniano, porque a partir de los éxitos que ellos tuvieron el año pasado en otoño, consideraron que esta vez sería más fácil o igual de fácil que el año pasado, cuando Rusia tuvo que ceder parte del territorio que ya tenía. Entonces, ese error de cálculo en parte es culpa de ellos, pero en parte es porque la verdad, si analizamos, digámoslo que punto a punto, ¿cierto?, los envíos de armas que hace Occidente, podemos encontrar que esas armas no son aquellas que necesita Ucrania. Ucrania necesitaría muchos sistemas de defensa antiaérea, ¿cierto? Misiles de defensa antiaérea para proteger todos los objetivos militares, por lo menos, que están siendo destruidos por Rusia. Necesitaría una flota de aviones de caza bastante fuerte, que es claro que no se la van a dar, y que si de pronto llegan los F-16 que ha prometido Estados Unidos, va a ser muy tarde y no van a servir, porque igualmente no piensan darle una flota de 100 y 200 aviones, apenas unos escasos 10, 20, 30, que eso no va a servir para nada, y están dándole largo a la entrega de armas más fuertes, porque saben que Rusia puede acabar con ellas. Los aviones estos no durarían mucho tiempo en el aire. Entonces, por una parte es un error de cálculo de Kiev, y por otra, Occidente no está interesado de ninguna manera de que Ucrania gane esta guerra. Es un hecho, podemos verlo con lo que está ocurriendo. La cantidad de muertos y heridos en el ejército ucraniano por las armas deficientes que explotan, misiles, ojivas que explotan sin haber sido disparados, en el momento de dispararse, matando a la gente que está operando esos equipos, es bastante. O sea, que eso no se cuenta mucho en Occidente, porque indicaría, obviamente, bajarían más los precios de las acciones de esas compañías que producen todo eso, pero le han enviado muchas militar de guerra deficiente, dañado, cosas que ya deberían haber sido utilizadas, mandadas por chatarra, y las están enviando a Ucrania. De esa manera ellos nunca van a ganar, y ese no es el objetivo de Occidente hasta donde podemos ver. En el caso de usted, Adrián, a esta misma interrogante, quizás muchas personas se preguntan lo mismo, porque estas armas de Occidente enviadas hasta el momento no le han rendido o no le han sido suficiente a Ucrania para poner en el campo de batalla a su favor. ¿Cuál es su consideración rápidamente? Sí, bueno, yo creo que probablemente estamos, de alguna forma, como ha dicho mi compañero, estamos ante un error de cálculo tanto de Ucrania como de la OTAN. Por un lado, es cierto que probablemente desde un punto de vista táctico se han valorado mal las medidas, las estrategias que se han puesto en marcha,
pero también es cierto que Occidente, cuanto tal, la OTAN, se está encontrando con un contexto que no esperaban. Ellos probablemente estaban pensando desde el principio que la estrategia de cerco y acoso económico contra Rusia iba a tener efectos y que simplemente tenerle entretenido en Ucrania iba a ser suficiente para que el derrumbe económico que se iba a producir con esas medidas pues terminara, digamos, consiguiendo el gran objetivo de Occidente, que era someter a Rusia, ¿no? Entonces, esto no se ha producido, se han encontrado con una guerra que en sí misma poco a poco no les está yendo bien, les está yendo cada vez peor, y ahora lo que está ocurriendo es que los países de la propia OTAN han quedado sin reservas y ahora se están pensando muy bien qué es lo que le entregan y lo que no le entregan a Ucrania, porque están pensando en que no pueden ellos mismos desarmarse frente a una posibilidad ahora real de un conflicto continental, ¿no? Bastante claro en este aspecto. Ahora, Luis Hernando, yo usted lo decía, he sabido que Ucrania, bueno, ha sufrido grandes pérdidas tanto a nivel de personal militar como de material bélico. Pero por otro lado, Moscú, a propósito del Día de la Armada, resaltó el crecimiento de la fuerza militar tanto en la Armada como en la fuerza naval. Poniendo esto en una balanza, y si en definitiva, como yo usted nos lo comentaba, Ucrania no se retira incluso ante una desventaja en el campo de batalla, ¿cree que podría optar por algo más extremo como las armas nucleares o una entrada de la OTAN a la batalla? Bueno, pues realmente aquí no se considera esa variante. ¿Por qué? Porque alguna vez lo dije aquí en este mismo programa o en su canal, que las grandes élites de Occidente llevan siglos acumulando poder, acumulando fortunas, no para perderlas de un día a otro, porque el comienzo de una guerra nuclear sería eso, la pérdida total de la civilización, no solamente del poder y la riqueza, sino de la civilización. Y Occidente, las élites no han estado estos siglos tan cuidadosamente enriqueciéndose para perderlo, así que es improbable que eso lo permitan. Que hay locos, sí, los hay, como Zelensky, y él está dispuesto a hacer cualquier cosa, lo hemos visto en los últimos meses, es más, desde el principio pues de la operación especial, que ha querido atacar la estación atómica en Zaporozhye, ¿sí? Bueno, dicen Zaporozhye allá, pero es Zaporozhye en ruso, ¿ya? Bueno, el caso es que todo este tiempo ellos han intentado, y lo siguen haciendo, llevar a cabo algún acto de terrorismo nuclear, ¿sí? Que o sea, en su lógica es posible y permitible. Desgraciadamente Occidente no le ha puesto una línea roja ahí a Kiev y ellos hacen lo que quieran. Entonces, desafortunadamente, hay locos que podrían llevarnos a una desgracia, a un desastre total nuclear, pero esperemos pues que a eso no lleguemos. Por otra parte, pues decir que la OTAN pueda entrar aquí a Ucrania, tenemos que decir que la OTAN está ahí desde por lo menos 2014. O sea que la OTAN ya está en Ucrania. Podemos decir que ya se están preparando planes en Polonia para que con un contingente de polacos y de los países del Prebáltico entren a ocupar la parte occidental de Ucrania en caso de que vean de que va a perder totalmente la guerra. Y es muy posible que lo hagan, ¿ya? Entonces, digamos que la OTAN tiene parte, aunque no declarada, en esta guerra, y lo va a seguir haciendo. Constantemente están enviando y han perdido bastantes efectivos, entrenadores, consultores que envían y que han perdido pues en esta guerra, y los van a seguir enviando. Así que la participación de la OTAN es un hecho, ¿sí? Que no lo quiera ver, pues que trate de tapar el sol con un dedo, pero eso lo sabemos, lo tenemos muy claro. Que oficialmente con sus ejércitos entren y con toda su armada, con sus aviones y todo, yo lo creemos poco improbable, porque ese podría ser el principio del fin. Ahí entonces podría empezar una guerra nuclear, y no creo que nadie esté dispuesto a dar ese paso. A ver, ya estamos en la recta final. Adrián, quiero hacer mención a otro punto. La próxima cumbre del G20 en la India se presenta como un escenario para debatir sobre esa ayuda a Ucrania, aunque vamos a recordar que el país anfitrión ha querido también recordar que esta cita está pensada exclusivamente para debates financieros. Sabemos también que el ejército ucraniano ha perdido cerca del 20% de su armamento y vehículos, incluidos los foráneos,
los extranjeros, esto según lo señaló un reciente artículo del New York Times, citando a funcionarios europeos y estadounidenses. ¿En qué punto tiene sentido extender más el conflicto? Le doy estas opciones: una estrategia de desgaste para con Rusia, el negocio de las armas para Occidente, o lo que ya le preguntaba a Luis Hernando, la provocación que conlleve algo más letal como el uso de armas nucleares. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, yo creo que evidentemente hay factores detrás, pero algunos factores que yo creo que son probablemente de segundo nivel. El negocio de las armas, que evidentemente hay unos intereses muy importantes detrás. El interés específico de la OTAN como organización para autojustificarse, que tendría problemas estructurales muy serios ante una derrota. Fuerzas internas de Ucrania que difícilmente van a aceptar un pacto de rendición, vamos a decir. Pero yo creo que la clave de fondo, teniendo en cuenta realmente quién toma las decisiones, que son fuerzas políticas y económicas que controlan Occidente y que realmente son las que están detrás de este conflicto bélico desde la perspectiva de Ucrania, yo creo que ahí la clave es de alguna forma lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa estrategia que ellos pensaban que no les ha salido bien, esa estrategia que ellos pensaban de desgaste y hundimiento de Rusia, de pronto se ha convertido en un desgaste a la inversa. Es decir, Rusia apenas se está desgastando económicamente, apenas se está desgastando militarmente, y sin embargo, tanto Ucrania de una forma radical como el conjunto de la OTAN se está desgastando económica y militarmente. Es decir, la situación se ha vuelto en este sentido a la inversa de la que tenían prevista los países de la OTAN. Esto quiere decir que probablemente están pensando en quizás ver si hay alguna posibilidad de ganar tiempo a través de alguna oferta de alto el fuego, no porque piensen que sus objetivos estratégicos han cambiado, porque difícilmente en base a esos objetivos estratégicos de someter a toda costa a Rusia o a China, esos objetivos los van a dejar al lado, pero sí que están pensando que les interesaría quizás hacer alguna propuesta que fuese aceptable por Rusia, que les permitiese ganar tiempo. Yo creo que en otoño vamos a ver algo de esto, aunque va a ser seguramente de difícil resolución. Bien, Luis Hernando, ya para cerrar, me queda escaso minuto la reflexión final. Efectivamente estamos, ¿cómo lo ve usted?, ante una Guerra Fría 2.0 en tiempos donde el orden mundial pues se está transformando y las fuerzas hegemónicas se resisten, aun cuando, bueno, es otro panorama distinto al del final de los años 90. Bueno, de hecho que estamos ante una Guerra Fría nueva, ¿cierto?, que en algunas partes es caliente, pero esto estamos seguros de que va a durar muchísimos años. Aquí en Rusia los analistas desde hace más de una decena de años, hace más de 10, 12 años, hablaron de esto, incluso existen libros. El economista Hassin, de apellido Hassin, que se presentó ante las Naciones Unidas hace una semana, Rusia lo presentó, él escribió hace más de 10 años, como 15 años, un libro donde exactamente habla de esa división que va a ocurrir y que se está dando hoy en día, sí, o sea, es un hecho, acerca de que el mundo va a estar dividido en unas 4 o 6 zonas. Esas zonas van a tener sus propias divisas, ¿cierto? Y van a estar muy poco conectadas unas entre otras. Eso va a ocurrir por cuanto esta Guerra Fría va a continuar y seguramente que es durante muchísimo tiempo. Así que hay que tener eso en cuenta, pues porque el globalismo como tal que pretendían hace 10 años crear, obviamente que ya está pasando a la historia, y a pesar de que China, que es uno de los principales, digamos que bien remunerados pues por esta globalización económica que se estaba dando, ellos entienden de que el mercado de ellos, el mercado de China, el mercado de Rusia es capaz, con esos varios miles de millones de personas, sostenerse suficientes sin necesidad de otros países. Que sea más pequeño es muy probable, pero esa división va a ocurrir y está ocurriendo ya. Bueno, allí vamos a seguirle el pulso a estos acontecimientos y seguro nos reencontraremos acá con un nuevo análisis y con pues este mismo tema. Gracias Luis Hernando, gracias Adrián por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Allí el panorama.
Lo cierto es que llama la atención que durante la Guerra Fría, a finales de los 80, Estados Unidos estaba en el auge de su poder hegemónico sobre el mundo occidental, mientras que ahora se encuentra en una situación de crisis y declive que ha quedado más que evidenciado con el intento del multilateralismo y la cooperación por ganar cada vez más espacios en el mundo entero, más allá de las fronteras. Así cerramos el tema. Mañana vamos con más análisis, la visita del canciller de Siria acá a la capital persa, Teherán, y su encuentro con su par iraní. Buena jornada, les esperamos mañana.